Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio al culto. Amén. Señor del cielo, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tus maravillas, por tus bondades, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la semana de cada uno de los hermanos, Señor. Gracias por tu victoria, Padre Celestial. Te damos infinitas gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que abras nuestros oídos para tu palabra, Señor. Que hoy sea el inicio de un avivamiento, Señor del cielo. Que hoy, Padre Santo, sea tu espíritu moviéndose en cada hogar, Señor, o en cada lugar donde los hermanos estén conectados, Padre mío. Gracias, Señor, te damos, Señor, que este culto, Señor, sea para tu gloria, Señor, y que sea de gran bendición, Padre Santo, para cada una de las personas y de los hermanos que lo están viendo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, hoy es un día de victoria y es un día, hermanos, muy especial porque hoy iniciamos o hacemos un reinicio de los cultos presenciales. Entonces, no solamente estamos por este medio, por YouTube, sino también en este momento estamos teniendo nuestro culto presencial. Entonces, le damos un gloria a Dios muy fuerte porque, hermanos queridos, estamos buscando una iglesia avivada, estamos buscando un avivamiento, estamos buscando, mis hermanos, que cuando oremos, hermanos, Dios se mueva en medio de nosotros. Hermanos queridos, que podamos ver las cadenas rotas, que podamos ver tu familia, mi familia libre, amén. Entonces, hermanos, ese es el proceso y ese es el deseo de cada uno de nosotros, hermanos, que podamos sentir la gloria de Dios en cada uno de los lugares donde estamos reunidos. Hermanos queridos, y para eso cada mes, como ustedes han visto, estamos colocando una meta para que cada mes, hermanos, podamos dar un paso más para lograr, hermanos, ese crecimiento espiritual y ese avivamiento. Y la meta, hermanos, de este mes es para todo aquel que quiera y desee el siguiente versículo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo, capítulo 28. Versículo 18. Amén. Entonces dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos versos, mis hermanos, tienen un título y ese título es la Gran Comisión. La Gran Comisión, hermanos, está escrita en los 4 evangelios. Es tan importante, hermanos, que es, hermanos queridos, como su nombre lo indica, esa comisión que Dios nos dejó o te dejó a ti y me dejó a mí. Entonces, hermanos, miren otros versículos que nos muestran lo importante de esa gran comisión. Miren, San Juan, capítulo 21, y vamos a mirar el versículo 15. San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Entonces dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Hermanos, miren el versículo 16. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le respondió el Señor? Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mis hermanos queridos, cuando yo miro esto, yo les pregunto: ¿amas a Jesús? ¿Lo amas con todo su corazón? Esta instrucción también es para ti y para mí. Hermanos, ese punto de apacentar es un deseo profundo que debe salir de nuestro corazón. Pero hermana, ¿qué es apacentar?
Hermanos, esa es la meta de este mes, aprender a apacentar. Y para aprender a apacentar, mis hermanos, vamos a seguir un camino que consta de 3 pasos. El primer paso, hermanos, para aprender a apacentar es evangelizar. El segundo paso para aprender a apacentar, hermanos, es convertir. Y obviamente, si logramos evangelizar, logramos convertir, hermanos, llegamos al tercer paso, que es apacentar. Entonces, hermanos, cada domingo de estos próximos 3 domingos, vamos a enseñar qué es evangelizar, qué es convertir y qué es apacentar, para lograr esa gran comisión y poder, hermanos, apacentar, como dice la palabra, los corderos, las ovejas, hermanos, y que podamos, hermanos, realmente llevar de todo corazón esa gran comisión. Entonces, hermanos, vamos a orar por esto, vamos a orar por esa meta, para que Dios nos llene el corazón, mis hermanos, de su fuego, de su amor por las almas, de su amor por el perdido, de su amor por aquel necesitado. Hermano, un versículo le puede cambiar la vida de una persona. Un Cristo te ama le puede cambiar la vida de una persona. El recibir a Dios en el corazón puede ser un cambio rotundo para cualquier persona. Entonces vamos a orar por eso, mis hermanos. Señor del cielo, enséñanos a apacentar en este mes, Señor. Revélate a la iglesia, Padre Santo, y muéstranos el camino que debemos seguir, Padre Celestial. Señor, tú sabes, Padre Santo, que te amamos, Señor, que estamos en camino, Señor Jesús, en ese camino perfecto, Padre Santo, que eres tú, Señor, que no queremos salirnos de camino, Señor, sino que queremos permanecer en Cristo, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a que este mes de octubre, Padre Celestial, podamos llevar esa palabra con poder, Señor. Podamos, Padre Santo, iniciar un avivamiento, Señor. Que tú nos des de nuevo de tu palabra, Señor. Amor por tu palabra, Señor. Que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para llevar con poder, Señor, con denuedo el misterio del Evangelio, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a evangelizar en este mes. Enséñanos, Señor, qué significa, Padre mío, ser convertido, Padre Santo. Señor, y ayúdanos, Señor Jesús, a entender, Padre Celestial, cómo apacentar al necesitado, Señor, cómo llevar esa palabra, Señor, esa sed, Padre Santo, aquel que lo tiene, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que en este mes, Señor, podamos crecer en ese avivamiento y podamos llevar, Padre mío, esa gran comisión. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Voy a invitar a nuestro pastor, el hermano Miguel. Gracias, Ginita. Bien, mis amados hermanos, adorados a Dios. Vamos a orar. Señor bendito, que hoy podamos entender esa palabra, que podamos vivir esa palabra, que podamos practicar esa palabra. Señor, ayúdanos, oh Dios. Necesitamos el fuego tuyo, la unción tuya, Padre mío. Que tu pueblo hoy sea despertado, avivado, Señor, para servirte, para amarte, para glorificarte. Ayúdanos, Padre mío, por tu bendito Espíritu, y ayúdanos para que tu nombre sea glorificado. Confiamos en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Adorado sea Dios. Bien, hermanos, yo les quiero hablar hoy sobre el fruto que produzca galardón. Creo que lo más difícil, lo más soñado para un cristiano es tener fruto que produzca galardón. Tener conciencia de que está dando fruto que produzca galardón. Una hermana me decía que casi la matan y decía que lo que le preocupaba no era que la hubieran matado ese día, sino que no había hecho fruto para Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque hay un galardón con el nombre de cada cristiano. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, para llevar fruto hay que estar en Cristo. No hay otra forma. Miremos Salmo capítulo 60, versículo 11. Salmo capítulo 60, versículo 11. Salmo capítulo 60, versículo 11. Dice así la palabra. Salmo capítulo 60, versículo 11. Dice así. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará nuestros enemigos. Solo en Dios podemos hacer cosas fuera de serie. Alabanzas al Señor.
Hay que creer que la guerra no es nuestra, que la guerra es de Dios. Ahora, en otras palabras, Él no nos manda para que el enemigo nos destruya. Él va con nosotros para destruir al enemigo. El que no crea este principio, sin lugar a dudas, es derrotado. Lo voy a repetir nuevamente. Hay que creer que la guerra no es nuestra, que la guerra es suya, de Dios. Él no nos manda para que el enemigo nos destruya. Él va con nosotros para destruir al enemigo. Adorado sea Dios. El creyente verdadero puede estar absolutamente seguro de la victoria, no importa por las pruebas que esté pasando. Ahora bien, mis amados hermanos, quiero que veamos que es indispensable creerle a Dios, creer su palabra. De lo contrario, no lo permita Dios ser derrotados. Veamos un ejemplo de incredulidad, ¿sí? Un ejemplo de incredulidad de su pueblo. Dios dijo a Moisés que en el tiempo antiguo, manda hombres que reconozcan la tierra que fluye leche y miel. Miremos Números capítulo 13, versículo 1 y 2. 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 Dice así la palabra. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. O sea, tenía que ser de lo mejor de la sociedad israelita. Ahora bien, ¿qué hicieron estos hombres? Reconocieron la tierra. Miren ahí en el mismo capítulo 13, versículo 23. Dice así la palabra. Dice así la palabra. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 hombres en un palo, y de las granadas y de los higos. Y ahora miren el versículo 27. El versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínense un racimo de uvas que tenían que cargar los 2 hombres. ¿Cómo sería de fructífera esa tierra? Ahora bien, mis amados hermanos, pero miremos el pensamiento de incredulidad. Miren, ahí en el capítulo 13, versículo 31. Capítulo 13, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Estos hermanos, aunque maravillosos, pensaron que eran ellos con sus fuerzas que harían la guerra y no Dios. Ellos pensaron que ellos tenían que enfrentar a los gigantes. Obviamente desde cierto ángulo sí, pero el que los enfrentaba verdaderamente, como vamos a ver, era Dios mismo. Ahora bien, pero el incrédulo no puede creer, hermanos, que Dios no va delante de nosotros y nos va a dar la victoria. Alabanzas al Señor. El incrédulo cree que lo que haga, eso es lo que es real, pero no entiende que la vida espiritual, o más claro, lo espiritual es más real que lo físico. Que Dios nos ayude. Ahora, todos los que pecaron así, o sea, que creyeron que eran ellos los que tenían que hacerlo y que no se podía, murieron en el desierto. Miren Deuteronomio 2.14. Miren Deuteronomio 2.14. Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Sí? Y los días, capítulo 2 de Deuteronomio, versículo 14, dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Noten que habla de los hombres de guerra, es decir, estos eran hombres maravillosos, eran hombres valientes,
pero que no tenían fe. Podemos ser muy valientes, hermanos, muy luchadores, pero si no tenemos fe, el fracaso prácticamente es ineludible. Que Dios nos guarde. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué pasó con los que creyeron? Los que creyeron pasaron el Jordán en seco y entraron a la tierra de bendición. No solo pasaron el desierto victoriosos, ¿sí? Y al terminar el desierto eran ricos, sino que además pasaron el Jordán. Miren Josué capítulo 4, versículo 23. 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 Dice así la palabra del Señor. Dice: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habían pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que oiga esto, hermano, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. O sea, todos los pueblos del mundo deben temerle al Señor. Hizo las cosas para que sepamos que es poderoso. ¿Qué otra cosa sucedió con los que creyeron? Fueron limpiados mediante circuncisión, que no se había hecho en 40 años. Miren Josué 5.2. Miren Josué 5.2. Dios permitió que fueran limpios. Josué capítulo 5, versículo 2. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Entonces fueron limpiados mediante circuncisión. Adorados a Dios. Ahora otra cosa. Dios les quitó el oprobio de Egipto. Después de que entraron a la tierra de bendición, Dios les quitó el oprobio de Egipto. Miren el versículo 9. Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Muchas veces hay cristianos que tienen mucha tendencia hacia el mundo, hasta que Dios lo quite, mis amados hermanos. Aquí vemos que pasaron tres cosas para que Dios quitara el oprobio del mundo. Pasaron el Jordán, fueron limpiados y en tercer lugar Dios quitó el oprobio de Egipto. Ahora, ¿qué más? Fueron lavados mediante la sangre de Cristo, es decir, celebraron la Pascua, que significa la limpieza por parte de la sangre del Señor. Miren el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué otra cosa tuvieron estos hombres que creyeron? Después de ese procedimiento, noten que pasaron el Jordán, fueron limpiados, ¿sí?, mediante circuncisión. Dios les quitó el oprobio de Egipto, ¿sí? Fueron lavados con la sangre del Señor porque celebraron la Pascua. Después de eso, Dios les permitió beneficiarse, o sea, consumir, ¿sí?, del fruto de la tierra. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para poder pasar estos pasos, para poder beneficiarnos de esa tierra de bendición que en cierto aspecto es Cristo. Miren Josué 5:11, miren lo que dice la palabra. Al otro día, después de ese proceso, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, ¿sí?, los panes sin levadura. Y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, y extrañamente, al día siguiente cesó el alimento de niños, cesó el maná, ¿sí? Porque ya se alimentaban del producto de la tierra. Vean el versículo 12. Y el maná cesó al día siguiente. Ya no necesitaban más alimento de niños. Ya podían comer fruto sólido de la tierra. Ahora, y el maná cesó al día siguiente.
desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Adorado sea Dios, que Dios nos pueda alimentar, hermanos, con fruto sólido, con comida sólida. Alabanzas al Señor, que podamos salir de niños, que el Señor nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, estos hermanos llenos de fe, porque Dios les había enseñado a creer en Él, limpios, es decir, circuncidados, ahora liberados del oprobio de Egipto, ¿sí? Lavados con la sangre, según la Pascua, ¿sí? Alimentados con el fruto de la tierra, estaban en condiciones de entrar a conquistar cosas gloriosas. Y obviamente, cuando iban a principiar a conquistar cosas gloriosas, se presentó Dios mismo para iniciar la guerra. Vean Josué capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, después de este proceso, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ese ahora es muy importante. Era el momento de iniciar las guerras de Canaán y Dios mismo las iba a hacer. Alabanzas al Señor. Las iba a dirigir, iba a ir adelante. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Adorado sea Dios. Que, hermanos, Dios nos permita mirar a Dios. Alabanzas al Señor, porque Él es el que va delante de nosotros haciendo las guerras. Él es el que hace nuestras batallas. No es por nuestra fuerza, sino por su espíritu. Miren el capítulo 10, versículo 12. Miren el capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Ojo a lo siguiente, porque Jehová peleaba por Israel. O sea, no era Israel el que peleaba. El que hacía la guerra era Dios. Y si había que parar el sol, lo paraba. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita creerlo. Ahora bien, miren, ahí en el mismo capítulo 10, versículo 42. Dice así la palabra del Señor, en el versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Ojo, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Alabanzas al Señor. Hermano, si eres fiel, Dios va a pelear tus batallas. Adorados a Dios. No es posible ser derrotado. No es posible. Alguien ha dicho que al cristiano verdadero no lo derrota nadie. Se derrota él mismo. Que Dios permita que nuestros pensamientos no nos derroten por nuestra falta de fe. Ahora bien, mis amados hermanos, ese es el Dios nuestro. Un Dios poderoso. Miren Éxodo 15:3. Éxodo 15:3. Éxodo capítulo 15, versículo 3. Éxodo 15:3. Dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15, versículo 3. Él es el que pelea nuestras batallas. ¿Por qué? Porque Él es guerrero. Alabanzas al Señor. 15:3 dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es un hombre. Alabanzas al Señor. Es el que pelea nuestras batallas. Ahora, no permita, hermanos, y esto se lo digo con todo el corazón, no permita tristeza satánica. Hoy está de moda
una sociedad triste. Eso tiene un nombre, una sociedad depresiva, ¿sí? No permita esa tristeza satánica. No permita desánimo. No nació para tener desánimo. Tiene un Dios poderoso. Manténgase positivo por fe. Alabanzas al Señor. Y mantenga el gozo de Dios en su vida. Mire Nehemías capítulo 8, versículo 10. Mire Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice así la palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Es decir, esto era, llegaban de estar presos en Babilonia. Yo creo que llegaban prácticamente sin dinero, sin casa. Habían perdido muchos familiares. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Si dejamos que el diablo nos quite ese gozo, nos coge débiles. Que Dios nos guarde. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, ¿cómo logramos el fruto para vida eterna? Que es el verdadero tema de hoy. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Miren San Juan capítulo 15, 1 y 2. San Juan capítulo 15, 1 y 2. Versículo 1 y 2. San Juan capítulo 15. Versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y mire el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esa es la victoria gloriosa del creyente, mis amados hermanos. El creyente debe añorar, llevar fruto, y debe trabajar por el fruto. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿cómo nos mantenemos en ese mundo superior del Espíritu para llevar fruto? ¿Cómo nos mantenemos en ese mundo superior del Espíritu para llevar fruto? Miren 2 de Timoteo 2.1. 2 de Timoteo 2.1. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esfuérzate diariamente en crecer en Cristo. Esfuérzate diariamente en ser lleno del Espíritu de Dios. Eso quiere decir. ¿Sí? Le dice a Timoteo: esfuérzate, alabanzas al Señor, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir en la gracia? Esfuérzate en Cristo, esfuérzate en crecer en Dios diariamente para mantenerse victorioso. Alabanzas al Señor. Dios no quiere nada estático, y menos en el creyente. Ahora bien, también creo yo que es indispensable 3 armas determinantes para mantenerse victorioso y en fruto para la gloria de Dios. Miremos Efesios 6, 16 y 17. Efesios 6, 16 y 17. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Efesios 6, versículos 16 y 17, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y una ahí une a la frase anterior. Y tomad el yelmo de la salvación. Y una ahí une a los 2 anteriores. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 3 cosas vitales, ¿sí? Ahora bien, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Manténgase cubierto con esa fe en Dios. Mantenga esa fe.
No permita que nada se la quite. Alabanzas al Señor. Si el diablo logra quitarnos la fe, logra matarnos. Que Dios nos guarde. Ahora, ¿qué otra cosa? Dice la palabra, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Une las dos cosas. Ahora, une las dos cosas, que es un arma prácticamente invencible. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es tener la palabra en la mente. Es tener la palabra en la mente. Es decir, ese creyente, aunque pase por donde pase, debe tener la palabra en la mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, etcétera, etcétera. Debe tener esa palabra en la mente. Eso es tener el yelmo de salvación en su cabeza. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué es tomar la espada del Espíritu? Es mantener la palabra en la boca. Adorados a Dios. Usarla como arma de ataque. Alabanzas a Dios. Ahora, mis amados hermanos, el creyente lleno del Espíritu tiene mucho poder en la boca. Miremos en Mateo 8:16. Mire Mateo 8:16. Por eso tenemos que cuidar la boca y mantenerla en la palabra. Mateo capítulo 8, versículo 16. Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Muchas veces vemos que el Señor ponía las manos, pero parece que cuando había muchos no ponía las manos. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Adorado sea Dios. Tal es el poder, hermanos. Así como era la palabra con poder en la boca del Señor, así es en la boca del creyente ungido. Que el Señor nos ayude para lograrlo. Entonces, conclusión, mis amados hermanos, decidamos a partir de hoy entrar en el mundo exclusivo de Dios, donde da, en otras palabras, donde se da fruto de vida para vida eterna. Yo quisiera que los hermanos, para las dos citas que voy a leer, ojalá los hermanos se pusieran de pie y vamos a leer esas dos citas. Vamos a leer la primera y oramos. Y vamos a leer la segunda y oramos. Miremos Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Y tomémoslo con la ayuda del Espíritu muy en serio. Deuteronomio capítulo 26. Versículo 17. Deuteronomio capítulo 16, capítulo 26, perdón, versículo 17. Le voy a leer. Dice así la palabra, puestos de pie, mis amados hermanos. Vamos a leerlo con sumo cuidado. Dice, has declarado solemnemente hoy. Repito, has declarado, y ojalá que el Señor nos ayude. Has declarado solemnemente hoy que iniciamos nuevamente. ¿Sí? Que cumplas, repito, versículo 16, Jehová tu Dios, versículo 17, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás nada menos, que escucharás su voz. Oremos por eso, Señor, que podamos a partir de hoy, Señor bendito, declarar solemnemente que Jehová es mi Dios. Que a partir de hoy, Señor, podamos partir la historia de nuestras vidas. Que a partir de hoy tú seas mi Dios. Que no haya otro Dios fuera de ti. Señor, que tú seas nuestro sueño, nuestra alabanza, nuestro proyecto, Señor bendito. Ayúdanos, oh Dios, para lograrlo. Ahora vamos a leer los versículos 18 y 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, como Él te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos.
¿Para qué? A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Vamos a orar. Señor bendito, Padre, que esa misericordia esté con nosotros. Señor, que tú nos reconozcas, que seamos tu pueblo escogido, de tu exclusiva propiedad, Padre querido. De tal manera, Señor bendito, que podamos servirte para fama, para honra, para gloria en la tierra. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Padre mío. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos para cumplir estos versículos 17 y 18 y 19, Señor bendito. Para tu gloria lo pedimos. Que a partir de hoy, hermanos, vamos a trabajar, vamos a demostrar con hechos que pertenecemos al Señor. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia. Ayúdanos para iniciar hoy. Ayúdanos para iniciar un nuevo campo histórico en nuestras vidas espirituales. Ayúdanos para llevar frutos para tu gloria, Padre querido. De tal manera que tu mano poderosa esté con nosotros. Que podamos demostrarle al mundo, demostrarle a los demonios y a toda obra satánica, Señor bendito, que somos tus hijos y que tú eres nuestro Dios. Bendícenos en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.